Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos de nuevo con las jornadas LGTBI en la comarca de Ciudad Real. Hoy tenemos un invitado muy especial porque se trata de Manuel Lorenzo Villar. Hola Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Manuel es responsable de la delegación de Movimiento por la Paz del Desarme y la Libertad. Estamos orgullosísimos de tenerte aquí esta tarde con nosotras. Y bueno, pues como siempre le va a hacer la entrevista el directivo de Espacio Diverso, Enrique Nieto. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Manuel es responsable del Movimiento por la Paz de Castilla-La Mancha y también de la coordinadora de ONGDs de Castilla-La Mancha. Manuel, aparte de licenciado en Filología Árabe, del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, también tiene diploma en Estudios Avanzados en el Programa de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid. En el ámbito de cooperación internacional para el desarrollo ha trabajado como consultor para la elaboración de planes estratégicos e informes de estudios sobre cooperación, sobre migraciones entre los años 2000 y 2002. Ha sido responsable también de MPDL en Marruecos de los años 2003 a 2007 y posteriormente entre 2011 y 2006. Ha sido también responsable de la delegación de MPDL en Melilla en los años 2008 y 2010 y también ha sido presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla y miembro del Comité Ejecutivo de APE en España entre 2009 y 2011. Es decir, que tener a Manuel es un gran orgullo y un placer, ya que personas con este perfil pues, son difíciles de encontrar y su experiencia pues, es bastante importante para el tema que vamos a tratar hoy, que es el bloque de protección internacional y personas LGTBI. Te queremos preguntar sobre que nos introdujeras un poquito del trabajo de la entidad con las personas solicitantes de asilo y de protección internacional LGTBI. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra invitación a participar en estas jornadas. Creo que es importante que dentro del colectivo de solicitantes de asilo que hay en España, pues se hable también concretamente de las personas LGTBI. Como sabéis, bueno, desde Ciudad Real, nosotros y en otras delegaciones de nuestra entidad pusimos en marcha el programa de acogida a solicitantes de asilo de protección internacional en el año 2018 en Ciudad Real. Bueno, durante este periodo hasta hoy habremos acogido a 150, 160 personas han pasado por nuestro programa y se trata de un programa donde todas aquellas personas que son solicitantes de asilo, yo creo que está bien recordar qué es o qué se entiende por un solicitante de asilo o una persona que tenga una condición de refugiado. Esto se contempla en la Convención de Ginebra de 1951, pero al mismo tiempo también contamos en España con una legislación y también a nivel europeo, ¿no? En ese sentido, la condición de una persona refugiada se le reconoce a toda aquella persona que exista evidencias de que ha sido perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opciones políticas, pertenencia a un determinado grupo social y también una cuestión que es la que vamos a hablar esta tarde, por razones de género u orientación sexual, ¿no? Personas que no se sienten protegidas en su propio país y que se ven obligados a abandonarlo porque su vida o su integridad corre peligro, ¿no? En ese sentido, nosotros, como Movimiento por la Paz, en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, gestionamos un programa de acogida a personas solicitantes de asilo, ¿no? Dentro del colectivo LGTBI, bueno, hay que tener en cuenta que se trata de un colectivo, no es mayoritario, pero sí que hemos observado que en los últimos años ha aumentado considerablemente su presencia entre los solicitantes de asilo. Es verdad que también en España ha habido un aumento exponencial muy importante de solicitudes de asilo, es decir, podríamos estar hablando que en el año 2014 había en torno a unas 5.600 solicitudes de asilo y pasamos a 117.000, casi 118.000 solicitantes de asilo en el año 2019. Esto, evidentemente, con un aumento tan grande de casos, pues encontramos un abanico de casos, ¿no?, en los cuales también el colectivo LGTBI se encuentra registrado, ¿no?, con mayor presencia que en años anteriores. En ese sentido, hay que tener en cuenta una cuestión que es importante, ¿no?, de contextualizar
la situación que viven muchas personas LGTBI en el mundo, ¿no? Actualmente, si mal no recuerdo, creo que hay 77 países donde la condición LGTBI es considerada ilegal. Todas estas personas que se ven enfrentadas a penas de prisión, a persecución, a una estigmatización social y también incluso hay una decena de países donde se contempla la pena de muerte, ¿no? Es un tema realmente importante por el cual pues muchas personas consiguen zafarse de todas estas medidas tan aberrantes, pues salen huyendo de sus países y llegan a otros contextos y otros países, en este caso el nuestro, España, que está dentro de un contexto como es la Unión Europea, donde en gran medida los derechos de las personas LGTBI se reconocen y se tienen en cuenta para ofrecerles la máxima protección para que en las situaciones que han vivido en sus países de origen dejen de estar en vigor y no regresen de nuevo a vivir este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las situaciones de origen de las personas LGTBIQ que les empuja a solicitar protección? ¿Qué diferentes formas de LGTBI-fobia sufren en sus países de origen? Bueno, por lo que nosotros hemos visto y también, en relación a diferentes estudios o análisis que se han realizado de casos, actualmente en 77 países el hecho de ser homosexual o trans o bisexual es un delito, está considerado un delito y conlleva penas de cárcel, ¿no? E incluso, como he dicho anteriormente, penas de muerte. Pero además la cuestión es sobre todo a nivel cultural, ¿no? A nivel de sociedad. Estas personas se las margina, se les persigue, se les agrede, se les estigmatiza, ¿no? Entonces creo que e incluso se les asesina. Creo que los últimos datos que se barajaban eran que muchos ni se recogen, ¿no? Pero sí creo que eran unas 3.000 o 4.000 personas que están recogidas como anualmente que han sido asesinadas, ¿no? Sobre todo es la cuestión del transgénero. Sí que hay un dato de un estudio a nivel mundial que contempla que en torno a 3.314 personas transgénero fueron asesinadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 173 países en el mundo no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, que estamos hablando de una amplia mayoría de países en el mundo que tienen medidas restrictivas en este sentido, no solo legales, sino también a nivel de sociedad. Por tanto, muchísimas personas pues tienen que estar escondidas, no tienen la libertad para ejercer sus derechos, como por ejemplo, en el caso de España o en muchos países de la Unión Europea sí que lo pueden hacer. Entonces, por ello, si es que pueden, salen de sus países para poder vivir en paz y en tranquilidad en estos entornos, ¿no? Seguros para todas estas personas. ¿De qué manera acceden a MPLR los usuarios de protección y cómo es el proceso de intervención y cómo salen de vuestros recursos? Nosotros, como he dicho, gestionamos un programa que está dentro del Sistema Nacional de Asilo en el Estado español, ¿no? Este es un programa que lo gestionamos hay muchas otras entidades y nosotros no decidimos quién llega a nosotros o no. Es el Ministerio quien nos lo deriva, ¿no? Las personas, cuando llegan a nuestro país, hacen una manifestación de voluntad de solicitar asilo o protección internacional. Es un derecho reconocido a toda persona que quiera o considere que su integridad física o personal está en riesgo en su país de origen y tiene el derecho a solicitar la protección internacional en nuestro país, ¿no? Entonces, una vez que esa manifestación de voluntad se realiza, en este caso suele ser a nivel de comisarías de policía, pasaría dentro del sistema y se va derivando a las entidades que gestionamos el programa. En nuestro caso, cuando alguna persona llega a nuestros dispositivos, en este caso a Ciudad Real,
Nosotros tenemos un equipo de intervención multidisciplinar en la cual pues hay profesionales desde trabajadores sociales, educadores, psicólogos, psicólogas, abogados, una atención jurídica, profesores de español, clases de español en el caso de personas que no dominen, no hablen la lengua española, también todo el tema de orientación laboral. Por lo tanto, lo que intentamos es llevar a cabo una intervención multidisciplinar y elaborar un itinerario de inserción sociolaboral con cada persona. ¿Qué dificultades se encuentran estas personas LGTBIQ, solicitantes de asilo y de protección internacional en la localidad de Ciudad Real? ¿Qué factores inciden en su inclusión en esta localidad? En Ciudad Real, afortunadamente, nosotros no hemos tenido ningún caso con las personas que atendemos en general, no solo con el colectivo LGTBI, de actuaciones o de actitudes de rechazo racistas o xenófobas. En ese sentido, creo que podemos sentirnos orgullosos. En nuestra ciudad, en Ciudad Real, pues exista una tolerancia hacia las personas extranjeras y que no hayamos vivido casos de este tipo. Eso no quiere decir que, que existen dificultades, ¿no? Existen dificultades a la hora de llevar a cabo una vida, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Son personas extranjeras, son personas que tienen escasos recursos, en muchos casos no dominan la lengua española. Entonces, durante el proceso en el que están con nosotros en el programa, sí que nosotros procuramos pues trabajar todas estas cuestiones con ellos, pero el problema radica una vez que pasan a una segunda fase o tienen que ya finalizar el programa y iniciar su andadura por sí mismos, ¿no? Aquí encontramos dificultades, a nivel de búsqueda de vivienda. Es complicado encontrar para una persona extranjera vivienda porque no solo por los recursos o por no tener quizás un trabajo estable, sino también ahí sí que vemos que desde algunos sectores pues el mero hecho de ser extranjero ya hay reticencias a la hora de ofrecer alquileres de vivienda, ¿no? Encontramos también dificultades para la inserción laboral, es difícil y más en una situación como la que actualmente estamos viviendo de pandemia, todo el tema de inserción laboral. En el caso de las personas LGTBI, nosotros no hemos tenido casos concretos de discriminación, pero sí que me consta por análisis o estudios que se han realizado desde otras entidades o desde otros organismos que sí que se dan situaciones de dificultad, ¿no? En el caso, por ejemplo, sobre todo donde mayor objeciones y más problemas se han visto es con el caso de las personas trans, ¿no? Las personas trans tienen muy difícil su inserción laboral y, de hecho, también los análisis que se hacen es que muchas de estas personas se han visto pues obligadas a recurrir a la prostitución, ¿no? A ejercer la prostitución como el único o casi la única medio de vida ante la imposibilidad de encontrar una inserción laboral, ¿no? Con esa doble situación de ser extranjero y además trans, ¿no? Hay un problema de envergadura ahí, ¿no? Luego sí que es verdad también que dentro del sistema de asilo las solicitudes que se hacen por personas LGTBI, la cuestión es, como toda otra solicitud, hay que analizarla y el problema que observamos es sobre todo está basado en la cuestión de la credibilidad del relato, ¿no? Hay una cuestión, porque claro, en función de esta credibilidad o de las pruebas o lo que se pueda aportar la persona, al final su solicitud será o positiva o denegatoria, ¿no? Y esto es un problema de cierta envergadura, ¿no? Porque a veces para verificar o para dar una versión realmente fidedigna de lo que pasa, de lo que ha pasado, de lo que ha vivido esta persona, pues en muchos casos o no se tienen pruebas o se exigen o se pueden pedir un tipo de pruebas que también, pueden chocar con la intimidad de la persona, ¿no? Es un tanto complicado en ese sentido. Sí, hay algún caso que me ha comentado alguna compañera de otras organizaciones, ¿no? De cómo las personas LGTBIQ pues tienen que demostrar que han interpuesto una denuncia en países donde interponer una denuncia implica que se les señale, ¿no?
que se le pueda perseguir en su hogar, en su domicilio y pueda sufrir, ¿no?, diferentes agresiones, ¿no? Pero, bueno, no obstante, te queríamos preguntar si consideras, Manuel, que las personas LGTBIQ, especialmente las solicitantes de asilo de protección internacional, se encuentran en situación de vulnerabilidad y o exclusión social. Yo creo, parto de mi experiencia, creo que es un elemento de vulnerabilidad como hay otros también, ¿no? Insisto en que afortunadamente en nuestro país la legislación en vigor y también, bueno, pues creo que hemos avanzado mucho en ese sentido. Creo que a nivel también social, la tolerancia, el respeto a la situación de todas estas personas se ha avanzado mucho. Es verdad que desgraciadamente hay todavía sectores o incluso vemos cómo emergen algunos discursos desde nuestro punto de vista contrarios, ¿no?, a lo que debería ser un respeto mínimo, ¿no?, hacia la condición y a la libertad de cualquier persona, pero en términos generales creo que la vulnerabilidad es, bueno, similar a la que puedas tener otra persona extranjera en España, en el sentido de, bueno, pues escasez de medios, dificultad para encontrar un trabajo. Sí que insisto que dentro de todo el colectivo hay algunos, como he dicho anteriormente, las personas trans, que quizás hay por su doble condición de extranjero y de persona trans, sí que pueden verse mucho más marginados, discriminados y muchísimo más en situación de vulnerabilidad. Un poco los datos de Manuel, recordar que según el último estudio de la CGTB, el 80% de las personas transgénero son prostituidas en nuestro país. Que imagino que este dato, pues, personas de protección internacional, puede ser que sea aún mayor, ¿no? Por último, Manuel, te queríamos preguntar qué recursos consideráis que deberían existir para las personas LGTBIQ aquí en Ciudad Real. Refiriéndonos, pues bueno, si echáis de menos que haya una atención también interdisciplinar, como la puede haber desde vuestro recurso, u otro tipo de servicios, como pueden ser grupos de autoayuda, actividades de ocio tipo libre específicas, etcétera. Sí, bueno, yo creo que cualquier recurso es bueno. Es verdad que en muchos casos, muchas personas han sufrido mucho en sus países y a nivel psicológico hay un trabajo importante por hacer. Pero también es importante, yo creo que conocimiento también de los recursos existentes en la ciudad, de entidades y asociaciones como la vuestra en este caso, que también en las cuales, pues bueno, pues estas personas pues pueden encontrar también recursos o información o también conocer a otras personas y además me parece que es fundamental, ¿no? Aparte, creo que también es importante la labor que se hace desde vuestras entidades como la vuestra de sensibilización y de normalización de estas situaciones. Es decir, no podemos seguir viendo todas estas situaciones como algo anodino, ¿no? Una situación normal y corriente. Los solicitantes de asilo son solicitantes de asilo independientemente de cuál sea su condición, es decir, igual que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que toda la labor que se pueda hacer es bienvenida para las personas solicitantes de asilo y concretamente en el colectivo LGTBI. Me parece fundamental y desde nuestra entidad sí que me gustaría, en la medida de lo posible, pues seguir colaborando también con vosotros y vosotras para que podamos trabajar y avanzar juntos en todo este proceso. Estupendo, Manuel. Pues por nuestra asociación Espacio Diverso, pues te tendemos la mano. Sabes que somos compañeras, que siempre vamos a estar ahí donde nos necesitéis, tanto para formación, sensibilización, como para acompañar a personas LGTBIQ que necesitan ese acompañamiento y esa red de apoyo. Por último, bueno, pues agradecerte una vez más tu participación. Es una maravilla poder tenerte, Manuel. Y gracias por tus observaciones y por estas intervenciones, ¿no?, que realizas. Nada, muchísimas gracias a vosotras y encantado de poder colaborar en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Manuel. Tu discurso ha sido absolutamente gratificante para nosotras. Es muy, muy importante la labor que hacéis. Bueno, me imagino lo tremendo y las situaciones que tendrás que haber enfrentado. Hay que decir que nosotras también estamos totalmente a vuestra disposición y vamos a seguir trabajando juntos, como bien has dicho. Sí, mira, nosotros hemos tenido, si mal no recuerdo, 7 u 8 personas solicitantes LGTBI en todo este proceso.
Algunas por su condición, digamos, su nacionalidad de origen, en este caso venezolanos, les concedieron autorización de residencia y trabajo por la nacionalidad. Pero ha habido otros casos en los cuales, bueno, pues hemos tenido respuestas positivas de concesión de estatutos de refugiado a varias personas y tenemos otras en curso, ¿no? Que esperemos que se resuelvan favorablemente y tengan, bueno, pues un reconocimiento de su estatuto de refugiado y puedan iniciar una nueva vida en nuestro país en paz y, bueno, con normalidad absoluta. Así lo esperamos. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas. Estamos en las segundas jornadas de LGTBI de la Comarca de Ciudad Real. Estamos con Enrique Nieto de Espacio Diverso. Buenas tardes, Quique. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? Hoy vamos a entrevistar a Pepe Calero de Cruz Roja. Buenas tardes, Pepe. Hola, muy buenas tardes, Elena. Bueno, vamos a presentar a Pepe Calero III, un hombre psicólogo, coordinador de protección internacional en la localidad de Ciudad Real. Tiene 50 años. Siempre ha vivido en Castilla-La Mancha, excepción de unos años en los que viajaba a País Vasco por motivos laborales. Es bastante viajero, ya que conoce 10 países diferentes y todavía tiene más curiosidad de conocer más. Siempre le ha interesado las ciencias sociales, las humanidades y la economía. Y es por ello que empezó a gestionar proyectos empresariales en grandes empresas, coordinar, motivar y guiar equipos de trabajo. Como le faltaba formación, a los 40 años se empieza a estudiar psicología para estudiar el grado, el cual finaliza y se especializa en psicología clínica. Se pone a trabajar con gran pasión y acaba, bueno, pues ahora en protección internacional en la entidad de Cruz Roja, como coordinador del programa de refugiados y como psicólogo también. Lo primero que nos gustaría es que nos presentaras un poco el trabajo que hace Cruz Roja con las personas solicitantes de asilo y de protección internacional LGTBI. Pues el trabajo que venimos realizando con todas las personas, se revisan las solicitudes, se estudian dependiendo del perfil de cada usuario o cada usuaria, de cada solicitante, para hacer tanto la acogida como el seguimiento y la intervención social, pues hacerla de la manera más personalizada posible. Hay solicitudes últimamente y durante el tiempo que están basadas en la persecución por la orientación sexual o la identidad de género en los distintos países. Se evidencia de que esta condición, o sea, de que la orientación sexual o la identidad de género de algunas personas les obliga a ser solicitantes de asilo. O sea, tienen que abandonar sus países, tienen que abandonar sus casas, sus territorios, porque en muchas situaciones pues corre peligro su vida o la de sus familiares, o dependiendo de los países, el tener una orientación sexual o una identidad de género diferente a la que el gobierno de ese país define como correcta, digamos, entre comillas, les puede llevar a la prisión. El trabajo que se hace lleva la misma línea que con el resto de usuarios, usuarias, y en estos casos hay una sensibilidad, una sensibilidad especial, igual como con las víctimas de género, para ayudarles a irse quitando ese estigma con el que vienen, para que aquí, con nuestra ayuda, pues puedan ir desarrollando la vida pues una vida en plena normalidad, como nos merecemos pues todas las personas. ¿Cuáles son las situaciones de origen de las personas LGTBI, trans y queer, que les empuja a solicitar protección internacional? En nuestro programa hemos tenido solicitantes, tanto hombres como mujeres y hombres, de Venezuela, de Colombia, de Marruecos, de Senegal, de Perú. Las experiencias de estas personas que nos describen están muchas veces influenciadas por el entorno cultural, económico, familiar, político, religioso, social. Todos estos antecedentes en unos solicitantes pesan más de una forma y en otros pesan más de una manera, y estos factores pesan más en otros. Pero sí que al final todos huyen de su país, o bien de la presión cultural o de la persecución policial, para intentar pues desarrollarse como personas, pues como todos deberíamos de hacer.
Habitualmente conocemos también de otras compañeras que en los diferentes países de origen pues hay situaciones pues bastante duras, ¿no? En las cuales, por ejemplo, para que se le pueda regularizar la situación que tienen, pues se le pide, por ejemplo, que hayan interpuesto una denuncia en su país de origen o que demuestren de alguna manera que han sido perseguidos, ¿no? Por su orientación e identidad en países donde ya solo el hecho de mencionarlo puede significar pues que puedan matarles, torturarles o encerrarles en prisión, ¿no? Así es. O sea, recuerdo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero que podríamos hablar de otros más, efectivamente, de ciudadanos que viven en un país en el que legalmente la orientación o la identidad sexual, la orientación sexual o la identidad de género a nivel legal no están penalizadas, pero sí que culturalmente la persecución es muy grande. Cuando hablas con estos usuarios y les preguntas ¿por qué no fuiste a la comisaría o a la policía a denunciar estos hechos, estos casos? Pues lo normal, hablo de países donde en principio no está penalizada la orientación sexual o la identidad de género, ellos dicen que no fueron porque quizá acercarse a la policía y presentar una denuncia de este tipo quizá les podría acarrear más problemas o generar violencia hacia ellos. En fin, que desde luego podrían suceder muchas cosas menos recibir ayuda. Pepe, ¿cómo es el proceso de intervención, de entrada en el recurso de Cruz Roja y de salida, ¿no? ¿Cómo es todo ese itinerario que hace la persona una vez que accede a vosotros y qué trabajo se realiza y cómo sale de vuestra entidad? Te voy a comentar de manera global, porque para todos los usuarios, todos los servicios que ofrecemos es básicamente el mismo. Sí que, como he dicho al principio, hay sensibilidades diferentes ante personas con persecución por orientación sexual o identidad de género o que vienen por ser víctimas de violencia de género, sí que hay sensibilidad, pero el proceso de intervención y salida del recurso que se aplica a todas las personas solicitantes de protección internacional viene, como he dicho, por una acogida. En principio, se les garantiza el acceso a todas las necesidades básicas, tienen asesoría jurídica gratuita, por supuesto, dentro del programa, que les orienta a la hora de la solicitud de protección internacional, tienen atención psicológica, tanto yo tengo una compañera psicóloga, o bien por mi compañera o bien por mí, atención psicológica y luego, por supuesto, todos los accesos que a nivel social realizan trabajadoras sociales en todo lo que les pueden ayudar también las educadoras o educadores sociales. Además, las personas que vienen de países que no son de habla hispana participan en el aprendizaje del idioma, o sea, se les facilita clases que van desde grupos desde alfabetización muy básicas del castellano hasta que puedan obtener un nivel bueno básico para incorporarse al mercado laboral. También tenemos servicios de empleo donde les orientan de cara a hacer cursos de formación profesional o certificados de profesionalidad para formarse mejor. Les ayudan en la confección de currículum, o sea, les orientan hacia qué empresas pueden buscar mejor empleo. No creo que se me queda nada en el tintero. Pues hacemos todo este seguimiento que lo que busca es el desarrollo, la adaptación a nuestra cultura, a esta nueva cultura a la que llegan, de todas las personas y solicitantes que llegan. Y como he dicho al principio, con una sensibilidad especial hacia estos casos o los de violencia de género. Pepe, ¿qué dificultades vive la comunidad LGTBIQ en su inclusión en nuestra localidad? ¿Qué es lo que suelen comentar? ¿Qué dificultades se encuentran? Cuando leí esta pregunta, Quique, lo que hice, digo, mira, quien mejor puede responder son usuarios que tienen solicitada protección internacional por los motivos de orientación sexual o identidad de género. Y pregunté a ellos. Y me comentan que lo que desearían es conocer asociaciones donde conocer gente, compartir inquietudes o actividades, que echaban en falta algo así. Y, por supuesto, una dificultad que sí que, aunque ellos me lo trasladen, todos los técnicos que trabajamos aquí percibimos, es como decía en alguna pregunta anterior que me has hecho, Quique, el estigma que ellos acarrean, o sea, que a nivel cultural o legislativo, la presión
que han sufrido de la sociedad por su orientación sexual o identidad de género, ese estigma les cuesta mucho, les cuesta tiempo, pero nosotros les ayudamos a que se lo vayan quitando. Es como un peso de que, por ejemplo, no puedo expresar, si yo expresar mis sentimientos hacia otra persona en mi país de origen me costaba o bien el encarcelamiento o en otro país no el encarcelamiento, pero sí la agresión de otras personas, empezar yo a mostrar aquí con total libertad expresiones de amor a mi pareja o a quien sea, me cuesta mucho. O sea, vienen con un estigma que desde aquí trabajamos para que lo vayan eliminando y puedan vivir libremente, como merecemos todas las personas, por supuesto. Sí, entiendo que ese miedo que han sufrido en su país de origen, pues lo trasladan aquí, ¿no? Sí. Y les cuesta mucho, pues, abrirse y entender que no van a tener dificultades, ¿no? A priori. De vuestra asociación ya, pues les pondré en conocimiento para que se pongan en contacto con vosotros, si quieren, y pues así como Estupendo, demandaban. maravilloso. Luego, si quieres, vamos, se lo envié Sí. a Angie, a tu compañera, pero Vale. te vuelvo a enviar el cartel. También tenemos página web que se llama Espacio Diverso LGTBI.es. Tenemos Muy bien. personas trabajando para atender a las personas LGTBIQ desde diferentes servicios como la acogida, la atención, la intervención social educativa, la atención psicológica, la dinamización comunitaria. Qué bien. Y estaríamos encantados, obviamente, de abrir ese espacio pues para las personas LGTBIQ de vuestra entidad, que así lo consideréis o necesitéis, ¿no? Mira, partiendo de esta pregunta, te queríamos preguntar ¿qué recursos consideráis que deberían existir para las personas LGTBIQ aquí en la localidad de Ciudad Real? O sea, yo como digo, antes de responder a estas preguntas, yo estuve indagando, les pregunté a solicitantes y me decían, bueno, pues estarían bien asociaciones, como te he comentado. Pero ayer hablando con la abogada, me comentaba, oye, ¿sabes que en Madrid abrieron el primer centro de acogida estatal para refugiados LGTBI? Y dije, ay, pues no. En fin, estuve indagando. Y bueno, la verdad es que es un recurso que me parece muy acertado. Estuve, como te digo, indagando, se llama el centro de acogida Pedro Cerolo, que abrió sus plazas para todo el Estado español para acoger a 20 plazas para solicitantes de asilo LGTBI. Lo que se busca es que estas personas no vuelvan a sufrir un doble acoso o una doble discriminación. Es decir, si vienen de su país de origen, que ya han sido acosados, encarcelados, agredidos, que una vez que llegan al país de origen, por supuesto, el programa debe de vigilar para que se den todas las condiciones que hemos dicho de respeto y de igualdad. Pero si en algún sitio no se dieran, es como que esta casa de acogida estatal de refugiados que está en Madrid también da soporte a las personas con solicitantes de protección internacional por orientación sexual o identidad de género, que es exclusivamente para solicitantes de estos fines, ¿no? Sí, de hecho creo que lo gestiona la asociación KIF, ¿no? Puede ser. Puede ser, sí, me estuve ayer informando, sí. Claro, el caso es que, bueno, Madrid, como otras comunidades autónomas, como pues Andalucía, País Vasco, Barcelona, Cataluña, pues claro, pues una maravilla, tienen de todo. Tienen, gracias a la administración pública que sí que apuesta por la intervención de este colectivo, por darle una calidad, una seguridad de calidad, pues hay de todo. Hay trabajadoras sociales, educadoras. Me gustaría ser como vosotras y como otras compañeras que pues tienen esa capacidad de poder gestionar y contratar gracias a las administraciones públicas que así lo facilitan también y del trabajo de los voluntarios y socios de las entidades, pues pero bueno, poco a poco ya lo conseguiremos. Sí, nos gustaría plantearte, José, como última pregunta, si consideras que las personas LGBTI, trans y queer se encuentran en situación de vulnerabilidad y o exclusión social. He de decir que en las últimas décadas, y tú lo sabes, Quique, la evolución legislativa, la jurisprudencia, las iniciativas políticas han tratado o han mejorado la vida de muchas personas y lo que buscan también es ayudar a forjar o a que tengamos unas sociedades
sociales más igualitarias y acogedoras. Por supuesto, para todas las personas, mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales, trans, no binarias, intersexuales, queer. Ayer me puse a indagar y dije, ¿pero esto es así o no es así? Entonces vi una encuesta del 2012 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y constató que en realidad la discriminación en la Unión Europea por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género había aumentado. El 43% de las personas LGTB declararon haberse sentido discriminadas en 2019 en la Unión Europea, frente al 37% del 2016. Lo que quiere decir es que la discriminación pues, contra las personas, como venimos hablando, LGTBIQ, persiste todavía en diversas partes de la Unión Europea. O sea, esto es lo que quiere decir, o sea, que el 43% de las personas LGTB declaren haberse sentido discriminadas en 2019, lo que quiere decir es que en la Unión Europea todavía podríamos decir que es un lugar peligroso para darse muestras de afecto en público o para reconocer abiertamente la orientación sexual. Entonces, la conclusión es, los gobiernos tratan de legislar, de crear nuevas jurisprudencias, iniciativas políticas para buscar la igualdad absoluta y acogedora de todas las personas en todas sus expresiones, sí. Pero la realidad nos dice que hablando por ejemplo, del colectivo LGTBIQ, no es así, no es así. Entonces, está bien lo que se ha hecho, pero yo considero que hay que hacer todavía mucho más. Tenemos mucho trabajo para adelante, o tienen mucho trabajo para adelante, tanto desde la política, los legisladores, desde muchos campos, para lograr esa realidad igualitaria de expresión e inclusión de todas las personas. En relación a lo que acabas de comentar, también quiero que citemos nuestro estudio sobre la situación de la LGTBI-fobia en Ciudad Real, de 2019 a 2021, que publicamos hace 3 semanas, aunque seguramente hagamos publicación luego en septiembre de mano de las compañeras de la Concejalía de Igualdad, pero sí que se puede visitar en espaciodiversolgtbi.es para las personas que estén interesadas, en el cual ya nos indica que las personas LGTBIQ desde que nacen hasta que mueren pues viven una carrera de obstáculos llena de discriminación en la cual no se encuentran ni espacios libres ni seguros. En ese aspecto, desde el colegio al instituto hay alrededor de un 72% de actitudes discriminatorias LGTBI-fóbicas hacia la comunidad. Luego pasamos a la unidad familiar, que hay alrededor de un 46% de discriminación, al grupo de iguales, alrededor de un 30% de discriminación. Damos al salto al área del trabajo, donde ahí las personas no pueden expresar libremente su identidad de género ni su orientación sexual en un 72%. Y esta es la situación que refleja nuestro estudio. Por eso incidimos en esta pregunta, ya que consideramos que además dentro de eso pues hay diferentes interseccionalidades dentro de la orientación de género, como puede ser en este caso pues mujer lesbiana, negra, etcétera, o mujer transgénero, de origen extranjero, etcétera, que siempre su dificultad va a ser aún mayor y necesita de acompañarse de más recursos para poder llegar a esa igualdad real a través de medidas de equidad, ¿no? Es brutal y la verdad es que la visibilidad de estos problemas que estamos poniendo sobre la mesa debería de ser mucho mayor. Los datos que tú me estás aportando me dejan, en comparación con los datos que yo he dado, pues como muy por debajo. O sea, la situación es más dramática aún. Ayer me comentaba, como os he comentado, estuve hablando con la abogada de aquí del programa, y ella estuvo trabajando en un programa similar a este en Mallorca y me comentaba, me hablaba sobre las personas transgénero. Las personas transgénero en algunos países, la media de vida, bueno, pues no sé si me lo refería en torno a los 30 y algo años. No sé qué adjetivo dar, pero es brutal. Hay trabajo, muchísimo trabajo por delante y está genial esto que hacéis, Quique, desde la asociación y yo intentaré dar toda la cobertura posible porque en la lucha de que todas las personas seamos libres debemos de estar todos. O sea, y quien no esté, pues deberá de estar, porque es así. Muchas gracias, Pepe, por participar en la entrevista, por visibilizar a los más invisibles, que son las personas en situación de solicitantes de asilo o de refugio en el sistema de protección internacional. Bueno, decir que Cruz Roja es una entidad a nivel internacional que también tiene su sede local, que tiene una gran trayectoria en el trabajo de personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. Y gracias a Pepe, pues, en representación de Cruz Roja, pues, por
aceptar esta entrevista y, como vuelvo a repetir, visibilizar a su colectivo LGTBIQ, que seguro que estarán encantadas de estar con vosotros, que le hagáis ese acompañamiento tan maravilloso y que, Pues bueno, por supuesto podáis contar con nosotros de aquí en adelante para desde formación a pues intervención, acompañamiento, acogida también a estas personas y de cara a lograr ese bienestar y tan necesario, ¿no? A la hora de llegar a un nuevo país, ¿no? Nada, 1.000.000, encantado. 1.000.000 de gracias. Un placer, Elena. Igualmente, Pepe Calero, muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima jornada LGTB. Hasta otra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todes y todos. Estamos, bueno, pues como sabéis, en las jornadas LGTBI que hemos preparado para este Pride Ciudad Real. Ahora tenemos con nosotros a Ignacio Gómez. Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes. Y a José Carlos. Buenas tardes, José Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Trabajan en CEPAIN y, bueno, pues nos van a explicar su labor hacia el colectivo LGTBI. Y, como siempre, pues está Enrique Nieto, directivo de Espacio Diverso. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todas. Bueno, pues cuando queráis podéis empezar. José Carlos II Bravo es licenciado en Psicología, en especialidad clínica y de la salud. Trabaja en la actualidad como psicólogo del programa de acogida integral para personas con vulnerabilidad, solicitantes de asilo y refugio de la Fundación CEPAIN en Ciudad Real, con una amplia trayectoria en el tercer sector, trabajando en programas de intervención social, formación, educación y empleo. Y también tenemos como invitado a Ignacio Gómez Gascón, que es coordinador territorial de los centros de Fundación CEPAIN de Ciudad Real y Bolaños de Calatrava, licenciado en Psicología por la UCM y máster en Dirección de Centros de Servicios Sociales. En la actualidad coordina la gestión de proyectos y servicios de las áreas de acogida y protección internacional, empleo y formación, igualdad y gestión de la diversidad, interculturalidad y desarrollo comunitario, vivienda, atención a jóvenes y familias y desarrollo rural. Bueno, decir que ambos trabajan en CEPAIN, una ONG que trabaja con personas en protección internacional y que es una de las pocas que tenemos aquí en la localidad de Ciudad Real, LGTBI friendly, y así lo atestigua un cartel que tienen en la puerta. Así que, nada, daros la bienvenida. La primera pregunta que os queríamos lanzar es que nos introdujerais el trabajo de la entidad de CEPAIN con las personas solicitantes de asilo y de protección internacional LGBTI, trans y queer. El sistema de acogida en España pues es complejo y realmente ha tenido una evolución desde que nosotros entramos en el sistema, ¿vale? Históricamente, la atención a personas solicitantes de asilo y refugio, que no hay que olvidar, que son personas que huyen de una situación por la cual su vida, su integridad física corre peligro, pues es muy variada, ¿no? Siempre tenemos en la mente el refugiado que huye de un conflicto bélico, pero la realidad que tenemos sobre la mesa es que los motivos de persecución son muchos, son amplios, y la persecución por motivos de género o identidad sexual son muy comunes, ¿vale? Entonces, lo que os decía, históricamente han sido 3 entidades las que habían trabajado en España con el colectivo, CEAR, Cruz Roja y ACFEM, y nosotros nos incorporamos en 2015 a este sistema como fundación, como primera entidad que colaboraba en el marco, ¿vale? En el marco de una grave crisis de refugiados a este colectivo. Entonces, nosotros sí que tenemos una realidad encima de la mesa como entidad. En la actualidad gestionamos casi las 1.000 plazas en el conjunto del Estado español. En concreto, en Ciudad Real gestionamos 42 de esas plazas y la realidad a la que nos enfrentamos es que el colectivo está presente en lo que hacemos en el día a día del centro. Entonces, sí que surgió la necesidad de especializar al equipo y la iniciativa de ser centro LGTBI friendly, ¿vale? Ahí José Carlos tuvo un papel principal, que es por lo que José Carlos nos interesaba muchísimo que nos explicara la experiencia, que ahora lo detallará, pero él tuvo un papel principal en liderar esa iniciativa, ¿no? ¿Qué hemos hecho en CEPAIN? Sobre todo, especializar equipos, ¿vale? Tuvimos una formación con Violeta Siego, que en la actualidad es secretaria de Estado para la Protección de la Infancia, que especializamos al equipo en la atención al colectivo e hicimos una serie de modificaciones en el centro, como nos venían indicando y nos venían asesorando. Y la verdad que el colectivo lo ha agradecido mucho. Hace 2 o 3 años nos planteamos como prioridad en el centro
de la Fundación CEPAIN en Ciudad Real, pues convertirnos en un centro LGTBI friendly, ¿no? Un espacio seguro en el cual pues las personas del colectivo LGTBI se sintiesen arropadas, atendidas y comprendidas, claro. Después de investigar lo que sería un decálogo de buenas prácticas, y también entrevistarnos con distintas organizaciones, con COGAN, también estuvimos hablando con Guado. Efectivamente, para crear un espacio seguro, lo prioritario es que los profesionales estemos formados en materia de sensibilización LGTBI. Realizamos una formación ad hoc y bueno, y luego muchos de los profesionales nos hemos ido formando. Vale, me gustaría preguntaros, José Carlos y Nacho, ¿cuáles son las situaciones de origen de las personas LGBTI trans y queer que les empuja a solicitar protección internacional en España? De las personas LGTBIQ que hemos atendido aquí en la Fundación CEPAIN de Ciudad Real, solicitantes de asilo y refugio por razones de orientación o identidad sexual, hemos tenido fundamentalmente de 3 continentes. Uno de África, de América también nos llegan muchas personas y también de Europa, especialmente de Rusia. Son personas que en sus entornos naturales están sufriendo discriminación, amenazas, insultos, agresiones, amenazas de muerte. Muchas de ellas ven cómo sus vidas han sido truncadas pues porque la sociedad no acepta su orientación o su identidad sexual. Lo que nos refieren en estos países realmente son situaciones muy graves, en las cuales no solamente corre en riesgo su integridad física, sino, por supuesto, su identidad personal, su identidad moral. Están en juego, pues, todo lo que nos constituye como personas, ¿no? Como seres humanos. Traen muchísima sintomatología de estrés postraumático normalmente. Luego también puede ser agravada con otros trastornos o que también se hayan podido desarrollar durante estas persecuciones que más o menos desde la adolescencia pues vienen sufriendo estas personas. Entonces luego el proceso de, digamos, rehabilitación psicosocial pues es largo y complejo. En ese camino pues nos tienen un equipo interdisciplinar, tanto de trabajadoras sociales, psicólogo, abogada, mediador intercultural, técnicas de acogida. Vamos, digamos, canalizando sus necesidades y sus demandas pues para que se rehabiliten psicosocialmente. En ese punto, mi trabajo como psicólogo pues consiste tanto en, digamos, normalizar su situación actual de sintomatología, como también tratar un poco las causas que les ha llevado a esta situación de malestar psicológico, puesto que, como digo, trae muchísimas secuelas de estrés, ansiedad, ataques de pánico, etcétera, años después de haber sufrido esas agresiones o esas amenazas. Nosotros, principalmente, lo que más nos preocupa es que estas personas ven peligrar su vida. O sea, es algo que nosotros relativizamos aquí mucho en España y nos parece algo lejanísimo, pero en otros países una persona puede perder la vida por su orientación sexual, por su identidad de género. Es algo que a nosotros que se te vuelca el corazón cuando ves situaciones. A todos tenemos la imagen de los conflictos de Siria, de la guerra de Siria, en la que vimos barbaridades auténticas y la situación que pudimos ver, por ejemplo, con familias iraquíes. Entonces, es algo que es así, se resume así de sencillo. O sea, es que ves peligrar tu vida. O sea, estar allí significa que al día siguiente puedes estar muerta. Es algo así de sencillo y de crudo. Nuestro estudio LGTBI sobre la situación de la LGTBI-fobia en Ciudad Real de 2019-2021 ya recoge que al menos un 54% de las personas LGTBIQ tienen enfermedad mental, ¿no? Es un poco la precisión que hacía José Carlos. La realidad es que las personas, como comentaba Michel Foucault en su teoría del panóptico, pues se sienten en un continuo hostigamiento en sus diferentes esferas de la vida, desde el nacimiento hasta cuando fallecen, ¿no? Desde el colegio, el instituto, el trabajo, el ámbito familiar, el ámbito de amigos. Esas situaciones, pues, al final provocan, pues, que el hecho de ocultarte, de hacer una performance de cómo debe ser tu vida para que encaje dentro del sistema heteropatriarcal, provoca que al final algunas personas o la mitad, un poco más, desarrollen enfermedad mental, que nos parece bastante significativo. Y como apuntaba Ignacio Gómez, hay alrededor de 77 países en el mundo y que todavía
pues penan con la muerte el ser LGTBI. Entonces es una realidad pues bastante dura que, como dice Nacho, pues lo tenemos bastante normalizado, ¿no? Os quería preguntar también cómo es el proceso de intervención de las personas LGTBIQ en vuestra entidad y cómo entran y salen de recurso una vez que demandan protección internacional. Te comentaba antes en el sistema, nosotros hay una novedad importante, ¿vale? En cuanto al sistema de protección internacional, y supongo que lo conocéis, el Ministerio de Inclusión, que es el que gestiona todo este sistema de asilos, depende ahí el proceso de integración social, depende del Ministerio de Inclusión, ya ha pensado en entidades especializadas, ¿no? En Madrid ya está el centro Pedro Cerolo en marcha, especializado específicamente en este tipo de demandantes de asilo para dar una intervención todavía más especializada, ¿vale? En nuestro caso, es muy importante lo que has dicho antes, Quique. Hay personas que ocultan su identidad sexual y ocultan su trayectoria en sus países de origen, pero lo que nos encontramos muchas veces es que esta persona solicitante de asilo también ha ocultado durante ese viaje y durante su ingreso al sistema todo ese tipo de orientación sexual y la problemática por la que ha escapado de su país. Entonces, nosotros lo que recibimos es un sistema muy frío, la verdad, o sea, es un tipo booking. Nosotros tenemos una serie de plazas de una tipología, trabajamos o bien con familias o con mujeres solas. Hay una derivación a nuestros recursos fría del ministerio con un informe de antecedentes y ya empezamos a tirar del hilo. Lo que dice José Carlos, hay una primera acogida en la entidad por ese equipo multidisciplinar, ¿no? Una primera acogida donde tratamos todo el tema de salud, donde tratamos el empadronamiento, la persona tiene ya ese sitio seguro. Es muy importante para nosotros que tanto el centro como el centro CEPAIN, como el centro donde va a vivir esta persona, sean espacios seguros. Le tratemos un poco de luchar de las experiencias que vienen detrás, ¿no? Que esto no parezca un centro policial, que no parezca una institución, porque muchas de estas personas vienen de experiencias de abusos por parte de autoridades de sus países. Lo primero, pues aquí la policía no es así, los servicios sociales no somos así, las entidades no somos así. Aquí este es el espacio donde tú vas a tener seguridad y vas a poder desarrollar una vida, ¿no? En un espacio concreto que es Ciudad Real. Y ahí ya pues vamos pasando etapas, ¿no? El primer contacto, lo que decías, con una técnico de acogida que hace ese primer establecimiento y luego hay una entrevista con la persona, con la trabajador social que va a llevar ese itinerario y ya derivamos a recursos específicos. Contamos con un psicólogo, que es José Carlos, en el que hay un análisis y donde ya vamos un poco tirando del hilo. Muchas veces personas que han solicitado asilo por otras causas para no reflejar esa identidad sexual o esa orientación, ahí van saliendo cosas y preparamos esa entrevista de asilo que en comisaría con la jurídico del programa. Entonces ahí lo que dice José Carlos, el apoyo del mediador intercultural, José Carlos como psicólogo, la compañera jurídico y toda la parte de integraciones como trabajamos. Y luego como entidad es muy importante dos cosas, triangular con los proyectos que tenemos en CEPAIN. Tenemos un área de igualdad importante para trabajar con mujeres, pues trabajamos habilidades prelaborales, trabajamos un programa específico de empleo, luego también trabajar en el caso de que sea necesario con el área de desarrollo rural, pues si quieren iniciar un itinerario en zonas rurales, esa familia, y triangular también con las entidades que hay en la localidad. Pues lo que decía José, es muy importante tener contacto con las entidades especializadas, igual que trabajamos con entidades especializadas en discapacidad, trabajar con entidades especializadas como vosotros, con Espacio Diverso, con Guado, con COGAM, tener contactos porque muchas veces nos demandan estar en ciudades grandes donde puedan tener otra oferta de ocio, estar con iguales, sí que es una demanda, entonces poner en contacto con ese tipo de personas. Y también muy importante para nosotros, aunque ahora supongo que ampliará José, mantener el contacto a lo largo de todo el itinerario. Este itinerario tiene una duración determinada por el Ministerio, pueden estar unos 18 meses en el sistema, pero para nosotros como entidad es muy importante no perder el contacto y mantener ese itinerario, ese contacto con las personas. ¿Qué actuaciones hacemos con las personas LGTBI? Lo principal que hacemos con las personas LGTBI es lo que hacemos con todas las personas. No tenemos un itinerario específico, sino que dentro de que cada persona que solicita asilo y refugio pues tiene sus causas, todas las personas que entran en el programa de protección internacional de la entidad, pues digamos pasan por su itinerario sin atender a las causas en concreto por las que han venido. Y luego ya digamos que posiblemente seamos la figura jurídica y el psicólogo quienes luego ya profundizamos más en las razones y en trabajar todas las secuelas psicológicas que traen, ¿no? Hablo de la abogada y de mí como psicólogo porque además otra de nuestras funciones es apuntalar mediante informes de apoyo
sus solicitudes de asilo y refugio. Porque, como decía Nacho, tienen tan interiorizada muchas veces la LGTBI-fobia, es decir, que tienen también, digamos, esas actitudes de que soy yo la persona incorrecta y no el heteropatriarcado del que vengo o al que me dirijo, ¿no? Sino que el problema es mío. Entonces, bueno, todo eso se va trabajando, claro, efectivamente. Y paralelamente, pues vamos preparando informes pues, para apoyar ante el Ministerio su solicitud de asilo o refugio con todavía más pruebas, profundizando en aspectos que o bien no lo habían mostrado en su entrevista inicial en la policía por desconocimiento o porque realmente, como dice Nacho, traen tanto miedo de los agentes de autoridad, de las entidades, de la policía, que lo siguen ocultando, ¿no? Siguen sin salir del armario, o incluso ya una vez que se sienten seguros o seguras, siguen teniendo mucho reparo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese, digamos, también en nuestro trabajo a largo plazo, pero lo que hablamos son itinerarios de personas que huyen. No tenemos un itinerario específico, sino que realmente ese es nuestro objetivo, la normalización y la autonomía. Sí, una de las razones, ¿no?, para que les concedan el estatuto de refugiado es, ¿no?, en las situaciones de origen, es saber si han interpuesto denuncias, ¿no? Como de qué manera pueden fundamentar que han sido objeto de LGTBI-fobia, ¿no? Cuando se les está pidiendo una cosa que es imposible, ¿no? El hecho de interponer una denuncia en determinados países significa que te señalen y que vayan a tu casa directamente a matarte, ¿no? Es una de las grandes dificultades, ¿no?, que tiene el colectivo LGTBIQ de origen, ¿no? Sí, no, por apuntar a lo que decías, que en países donde además está legislado que las conductas, por ejemplo, homosexuales, son punibles ante la justicia, pues imagínate ir a la comisaría a poner una denuncia por una agresión homófoba. Pues al final te van a meter otra paliza y te van a meter en la cárcel. Efectivamente. Queríamos preguntaros que las personas LGTBIQ que atendéis en CEPAIN, aquí en Ciudad Real, ¿qué dificultades habéis sentido que inciden en su inclusión en nuestra localidad? La experiencia que tengo es que realmente sí que se sienten acogidas, sí que se sienten respetadas, sí que se sienten libres. También es lo que hablamos, que vienen de unos entornos tan homófobos que en cuanto ven que aquí dos chicos o dos chicas van cogidos de la mano, cogidas con normalidad, pues eso también les abre mucho la mente, no solamente hacia sí mismos, sino hacia una sociedad que debe ser acogedora, ¿no? Con las diferencias y con las peculiaridades de cada cual, ¿no? Entonces, mi experiencia, no me han comentado nunca ningún problema por aquí de corte homófobo o lo que sea. También es romper una lanza a favor de nuestra sociedad que, bueno, también nos vamos quitando de muchas de estas actitudes homófobas. Nos gustaría preguntaros, como entidad, si consideráis que las personas LGBTI, queer y especialmente las personas trans, si se encuentran en situación de vulnerabilidad y o exclusión social. Sí, ahí sí que es algo que, como que es rotundo, sí. O sea, la situación de las dobles, triples discriminaciones que te puedes encontrar y sobre todo nosotros hay dos vías fundamentales de integración que nosotros utilizamos. Es el acceso vía empleo y ahí hay discriminaciones brutales, que siguen ahí. O sea, estamos en un entorno, aunque seamos una capital, pero estamos en un entorno pequeño y estamos en un entorno muy ruralizado alrededor y el acceso a determinados empleos, a determinados servicios sigue siendo, y eso es un factor de vulnerabilidad tremendo. Y luego lo mismo, la segunda cosa que vemos así normalmente, acceso del tema de salud, educación, formación, quizá no vaya a haber ese tipo de vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad en el sistema de acceso a empleo y acceso a vivienda, 3/4. En vivienda también encontramos discriminaciones fuertes en ese sentido. El acceso a una vivienda de alquiler pues se complica muchas veces y es lo que te da vía a una integración en una localidad, y el acceso, lo que te digo, al empleo, que al final es lo que te da acceso a esa vivienda, lo que te da acceso a recursos, a servicios, es complicado en muchos casos. Bueno, volviendo a recoger un poco las palabras de Nacho y haciendo referencia a nuestro estudio que lo publicamos hace un par de semanas, aunque ya una vez que pase un poquito el tema coronavírico y lleguemos a septiembre, haremos el acto que se merece para la publicación de este estudio. En relación al ámbito laboral, las personas de Ciudad Real
identifican que alrededor del 70% sufre de LGTBI-fobia en el trabajo. Eso significa que el entorno laboral es un sitio de invisibilidad absoluta por miedo, bueno, pues a ser despedidos, a poder sufrir acoso dentro del entorno laboral, a recibir preguntas inoportunas o innecesarias, y que me gusta, bueno, que te cojas ese dato, Nacho, pues para apuntalar este resultado que ya hemos obtenido en una muestra de 900 personas, ¿no?, de nuestro estudio. Por último, queríamos preguntar qué recursos consideráis que deberían existir para las personas LGTBIQ aquí en Ciudad Real. Diciendo esto, bueno, me refiero, pues bueno, si es necesario que haya un equipo interdisciplinar, ¿cómo puede ser el que tenéis vosotros? Si es necesario que existan otro tipo de actividades de ocio, de grupos de autoayuda. Pues bueno, ¿qué recursos consideráis que debería existir, si consideráis que debe existir alguno? Sí, tú has dicho básicamente dos de los ejes de las demandas que más nos comunican. Uno es el tema del ocio, efectivamente, y otro es el tema de iguales, de grupos de iguales de autoayuda, ¿no? En los cuales pues exponer sus problemáticas, sentirse comprendidos y comprendidas y apoyarse mutuamente para superar dificultades. Bueno, pues Nacho, si no quieres comentar nada más. Agradeceros el espacio, o sea, la verdad que para nosotros es muy importante, ¿no?, que se tengan en cuenta las distintas situaciones y que se pueda, o sea, llevamos unos años con esa intención, ¿no?, del estigma del refugiado, que tenemos en mente esa persona que viene de Siria y no. O sea, hay muchísimas más realidades, más cercanas muchas veces de lo que pensamos, y que agradeceros eso, que nos deis la posibilidad de darlo a conocer y que la gente sepa más sobre lo que hacemos. Bueno, agradeceros a vosotras, porque nosotras desde que nacimos en 2003, a partir de 2017 sobre todo, que es cuando nos tecnificamos en la atención, sí que observamos que el tema LGTBI es un tema interseccional que cubre diferentes áreas. Bueno, no solo la protección internacional, sino que también el empleo, la enfermedad mental, la diversidad funcional y el feminismo, y que es una cosa que nuestros políticos, puesto a día de hoy, rechazan, sobre todo el tema de reconocer que hay diferentes sectores dentro de la comunidad LGTBIQ que están en situación de exclusión y vulnerabilidad y que sí que necesitan de esa intervención profesional que se merecen. Y sobre todo, bueno, dar las gracias por visibilizar el trabajo tan importante que realizáis como CEPAIN en protección internacional, que muchas veces nadie conoce, que se trabajan con personas LGTBI, refugiadas y solicitantes de asilo, que tienen unas situaciones muy duras de origen y que gracias a vosotros pues la podemos ver y la podemos ver aquí en Ciudad Real para que la conozcan todos nuestros ciudadanos y ver que existen otras realidades que están invisibilizadas, ¿no? Nada más, un placer haber tenido la oportunidad de escucharos, de la gran labor que hacéis por la comunidad LGTBI de esta comarca. Daros las gracias infinitas y vamos a trabajar juntos si os apetece y vamos a conseguir un Ciudad Real LGTBI mejor.